Cuando no sabía cómo regular el amperaje de mi máquina de soldar, me enteré de estos 6 ejercicios que me sirvieron para encontrar el amperaje ideal de mis soldaduras y te los quiero compartir. Bienvenidos. Master Prey. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a un video más de Talleres Master Prey. En esta ocasión estaremos realizando unas pruebas para encontrar el amperaje ideal que ocuparemos para soldar cuando tengamos que trabajar con materiales de 10 milímetros de espesor o más. Vamos a ocupar en esta ocasión para nuestra probeta una varilla cuadrada de 3/8 de pulgada de 10 milímetros. Vamos a cortar unos tramos de 15 centímetros para que los unamos y de esa manera estaremos realizando una placa de 10 milímetros de espesor que nos servirá para realizar nuestras pruebas. No olviden la misma recomendación de siempre. Siempre utilicen su equipo de seguridad. Es muy importante para su integridad física. Después que los hayamos unido, vamos a hacerle la limpieza mecánica necesaria porque, como sabemos, las pruebas de soldadura siempre deben de ser en material que esté lo más limpio que se pueda, libre de impurezas, de óxido, de aceites, de pinturas y algún otro contaminante que nos impida realizar bien nuestro trabajo de soldadura. A cada una de las uniones vamos a realizarle con nuestro disco de corte una pequeña marca, una raya que nos va a servir como guía para que podamos realizar bien nuestros cordones. Nos quedaría de esta manera. Unimos 6 piezas. Vamos a unirle una más. Serían 7 piezas de 15 centímetros para que tengamos la posibilidad de hacer 6 cordones de prueba. Después de haber unido la pieza extra, vamos a hacerle su limpieza como es debido. Y ya tenemos nuestra probeta. La fijamos debidamente a nuestro banco de trabajo para que quede listo. Y de esta manera empezaremos a realizar nuestros cordones de prueba. Empezamos con un cordón sencillo. Vamos a regular nuestra máquina a 50 amperes. Procedemos a hacer la soldadura. Inmediatamente nos damos cuenta que nuestro arco es bastante errático, nuestro arco es inestable, absolutamente casi nada de penetración en el material base, simplemente se está fundiendo la punta de nuestro electrodo, no hay ninguna fusión con nuestro material base. El material que se está depositando es solamente lo que va fundiendo nuestro material de aporte, nuestra varilla, nuestro electrodo. Esto nos indica claramente de que estamos trabajando con un amperaje bastante bajo para este tipo de material que ya pasa a ser un material grueso, material de 10 milímetros de espesor. Entonces 50 amperes es un amperaje muy bajo para este tipo de material. Lo limpiamos, inmediatamente vemos que está muy mal distribuido nuestro cordón. Al final vamos a estudiar correctamente cada uno de los cordones. Después que le hagamos la limpieza mecánica, vamos a ver todas las características que tiene, así que quédense hasta el final porque vamos a ver muchas cosas interesantes que nos dicen nuestros cordones en cada una de las pruebas. Ahora regulamos nuestra máquina a 60 amperes. Hacemos el siguiente cordón. De igual manera vemos que nos cuesta mucho
estabilizar nuestra gota. El cordón sigue siendo errático, si se dan cuenta el cordón tiene mucho movimiento hacia los lados porque la energía eléctrica está buscando un paso, está buscando una manera de llegar hasta el material base, pero como no hay la corriente necesaria, simplemente se va moviendo de un lado a otro, a pesar de que nosotros llevemos nuestra mano o nuestro electrodo lo más fijo posible, con un movimiento constante. Entonces vemos que nuestro cordón de 60 amperes tiene también un acabado abultado. En algunas partes no hay fusión con el material base, entonces nos indica claramente que estamos todavía bajos de corriente, bajo de amperaje. Les repito, al final vamos a limpiar bien esto y vamos a leer todos y cada uno de los cordones que hagamos para que veamos y saquemos conclusiones muy interesantes que nos van a indicar cuál será el amperaje indicado. Regulamos nuestra máquina ahora a 80 amperes. Iniciamos nuestro cordón. Vemos también que tenemos algunas dificultades para empezar porque el material está frío. Cuando ya el material base adquiere cierta temperatura, se empieza a fusionar un poco mejor con nuestro electrodo, pero todavía sigue habiendo poca penetración, aunque ya tenemos cierto control del arco, ya tenemos un mejor manejo de nuestro electrodo, pero todavía vemos que hay una fusión muy pobre. El acabado se ve un poco mejor, si se dan cuenta al inicio no hubo penetración, entonces nos está indicando que todavía no estamos en el amperaje adecuado. Les repito, al final vamos a leer todos y cada uno de nuestros cordones para que saquemos unas conclusiones muy interesantes, así que quédense hasta el final, estaremos checando todos y cada uno de ellos. Ahora vamos a realizar un cordón más. Regulamos nuestra máquina, la subimos a 100 amperes, procedemos a hacer nuestro cordón y veremos el resultado. En esta ocasión, si se dan cuenta, el cordón ya es bastante estable, muy fácil de manejar. El arco, está penetrando perfectamente en nuestro material base. El material base se está fundiendo con el electrodo, se está haciendo una sola pieza. Entonces desde ahí nos está indicando que ya estamos en el amperaje indicado o cerca de él. Vamos a quitarle la escoria y eso también nos va a indicar muchas cosas. Miren, cuando un electrodo o una escoria se retira de esta manera es porque el cordón ya estamos en el amperaje adecuado. Los que me preguntaban por qué se les pega mucho la escoria es precisamente porque no tienen el amperaje adecuado. Cuando ya encuentran el amperaje que debe ser el ideal, la escoria sale completamente limpia. Tanto si está muy alta la corriente como si está muy baja, la escoria no va a salir bien. Lo vamos a ver a continuación. Regulamos nuestra máquina a 120 amperes. Vamos a realizar este cordón y vemos qué resultado tenemos. Si se dan cuenta, es un cordón bastante estable, muy fácil de controlar, pero si nos fijamos bien a detalle, ya hay más chisporroteo, ya el arco y el charco de fusión que se está haciendo en nuestro material base se ve un poco más grande. Eso nos indica que está penetrando mucho el material de nuestro electrodo, que está fundiendo demasiado nuestro material base. El cordón se ve aparentemente muy bien, pero miren, la escoria ya se empieza a pegar en el cordón. Eso quiere decir que está quedando muchas impurezas en las orillas de nuestro cordón. También en el final de cada cordón hay un detalle que lo vamos a ver muy bien, que también nos va a indicar cómo es que es cuando una corriente, un amperaje está muy bien. Así que ahorita que lo limpiemos vamos a checar ese detalle. Por lo pronto vamos a hacer un siguiente cordón. Regulamos nuestra máquina a 150 amperes, le subimos un poco más y vamos a ver qué efecto tiene
al realizarlo. Inmediatamente nos damos cuenta de que el charco de fusión es mucho más grande, el chisporroteo es mucho más grande, a pesar de que llevamos la mano con un movimiento estable, el electrodo bastante estable, el charco de fusión se ve muy grande. Entonces eso hace de que mucha escoria se quede atrapada en las orillas de nuestro cordón. El material, al fundirse muy aceleradamente, alcanza a atrapar mucha escoria en las orillas. Lo vemos claramente cuando vamos a retirar la escoria. Se queda pegada y nos cuesta mucho trabajo quitarla, no sale de una sola pieza. Entonces eso nos está indicando de que este amperaje es muy alto para este tipo de trabajo, para este diámetro de electrodo. Hay que recalcar esto, porque con otro diámetro pues obviamente el amperaje es diferente. Estamos trabajando con un electrodo de 332 de diámetro, de 2.5 milímetros. Entonces sobre eso estamos haciendo estas pruebas. Posteriormente haremos con otros electrodos si gustan, pero es necesario que recordemos que estamos trabajando y haciendo pruebas para electrodos de 332 de 2.5 milímetros. Entonces ya tenemos nuestros 6 cordones de prueba, ya lo limpiamos debidamente y vamos a leer el resultado que tuvimos. Vamos a ver la apariencia de cada uno de los cordones y ahí nos van a indicar exactamente qué es lo que vamos a tomar en cuenta para saber si estamos en el amperaje adecuado, cuál de ellos sería. Acuérdense que hicimos 50, 60, 80, 100, 120 y 150 amperes. Entonces a partir de eso vamos a checar cada uno de ellos. Como vemos a continuación, el cordón de arriba de 50 amperes está muy abultado, no tiene nada de penetración, no hay fusión con el material base, no hay control del arco. Entonces si a veces su cordón les queda así todo disparejo, no se desesperen, a lo mejor su mano ya está bastante hábil, ya está muy suelta, ya hicieron sus ejercicios de caligrafía correspondientes, como lo vimos en algunos de los videos, pero simplemente no están regulando bien la corriente. Entonces el amperaje es muy importante. En el segundo cordón todavía se ve muy abultado, todavía no hay fusión. En el tercer cordón todavía nos costó empezar, aunque después que calentó el material ya pudimos colocar mejor la gota, y al final todavía tenemos una punta de cordón que es convexa. Entonces en el cordón número 4, en el de 100 amperes, vemos que el acabado es mejor, la punta también es plana, no es ni cóncava ni convexa. Entonces en el cordón número 5, cuando trabajamos con 120 amperes, la punta del cordón ya está hacia abajo. Entonces eso nos va a indicar que ya tenemos demasiada corriente. En el de 150 con más razón. Vamos a ver la punta de nuestro cordón, aquí lo vemos más a detalle, se ve exactamente como ya hay una hendidura en nuestros cordones. Entonces eso también nos va a ser un indicativo muy importante para tomar en cuenta cuál es el cordón más adecuado. Entonces mientras esté la punta del cordón hacia arriba, muy pronunciado hacia arriba, muy cóncavo o muy convexo, entonces no es el indicado. Cuando la punta de nuestro cordón esté plana, casi al tamaño del cordón, que se vea exactamente la gota de nuestro material de fusión, se vea plano como se ve aquí en el cordón número 4, esa es la corriente indicada. Ahí nos vamos a dar cuenta cuál es nuestra corriente, cuál es nuestro amperaje que debemos utilizar. Tomando en cuenta esto de las puntas, eso aplica para todos los diámetros de electrodos y para todos los espesores, obviamente después de 3 octavos en adelante de espesor. Pero eso sí nos indica la terminación del cordón y el abultamiento del cordón, si está muy alto o muy plano, eso también nos va a indicar, porque a veces las máquinas ya no se puede leer el control del potenciómetro. A veces ya están deterioradas por el óxido, por lo que sea. No podemos leer la cantidad de amperajes que vamos a ponerle, pero al momento de aplicar el cordón, ahí sí vamos a ver
¿Qué es lo que estamos haciendo? Con eso podemos regular nuestra máquina. Este que estamos señalando es el cordón que a nuestro parecer está quedando mejor. Este ya está muy socavado, muy plano. Este inclusive miren cuánta escoria tiene en las orillas, tiene mucha porosidad, tiene muchas imperfecciones. Es una prueba de radiografía, no la va a pasar porque tiene muchas porosidades. Estoy poniéndolo así un poco más inclinado, se ven exactamente el acabado del final del cordón, cómo tiene socavaduras. Este también, este es el cordón que tiene el mejor acabado, el de 100 amperes. Entonces sobre esto es nuestra corriente ideal. Obviamente tenemos un 10% hacia arriba o hacia abajo, o sea, vamos a trabajar a 90, a 100 o 110 amperes. Eso ya va a depender del trabajo en específico que estemos haciendo. Esto es para placas de 3 octavos, de 10 milímetros en adelante, espesores más grandes. Bueno, mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Hasta la vista. Que diera por escucharte y que me abrieras tu corazón.